¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Viviendo para Cristo. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, versos del 15 al 17, les escribe lo siguiente: Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos, ¿qué hizo el Señor? Murió en realidad por amor a toda la humanidad, pero no todos le recibieron. Y dice, para que los que viven, es decir, los que ya no estamos muertos, siendo esclavos del pecado, porque el Espíritu nos redarguye, y por la fe lo obedecemos y honramos a Dios, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Es bien claro que muchos ven el cristianismo como un medio para obtener lo que ellos quieren. Les hemos predicado erróneamente, o les han predicado: ven a la iglesia para que se acaben tus problemas. Y este tipo de creyentes, lo único que creen que se necesita es suficiente fe, creer así como con todas sus fuerzas, para que Dios les dé todo lo que ellos pidan o quieran. Y queridos, nada está más lejos de la verdad. El cristianismo, como lo tenemos en pantalla, es una vida en la que el cristiano no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó, para que él, el cristiano, tenga vida eterna. Es decir, estamos hablando de una vida de arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que continuamente vemos, que significa cambio de mente y de actitud. En otras palabras, evidencia de un nuevo nacimiento, de que la persona que llegó a la iglesia por primera vez no es la misma, no sigue despotricando y hablando con las mismas bajezas, ni albergando en su corazón los mismos resentimientos, sino que tiene la mente de Cristo, que cuando vio a toda aquella multitud traicionarlo, gritar crucifíquenle, y habiéndolo puesto aún en el madero, él rogó al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no es posible en nuestra carne, pero el Señor nos lo manda. ¿Cuántas veces debemos perdonar al hermano que peca contra nosotros? 70 veces 7, pero nos es imposible separados de Cristo. Entonces necesitamos acercarnos a Dios. Esto es arrepentimiento. Necesitamos confesar nuestros pecados, en que hemos fallado.
¿Qué pensamos mal? ¿Qué vimos mal? ¿Qué dijimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿A dónde fuimos que no debimos haber ido? Necesitamos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Cuando tú recibes la fe en Cristo y entiendes que Él fue puesto en el madero para el perdón de tus pecados, tú entiendes que ya no eres esclavo del pecado. Entiendes que Él fue puesto ahí para hacerte libre a ti, y todo está aquí en la mente. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es de esa manera como Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Por qué? Porque así como la cabeza dirige el accionar del cuerpo, así también Cristo, por su Espíritu, dirige nuestro entrar y nuestro salir. El propio Señor nos enseña que no se pone remiendo de paño nuevo en trapo viejo, porque se haría peor la rotura. Cuando los creyentes no entienden de todo corazón y claramente en su mente esta verdad, que el que está en Cristo es nueva criatura y que no están obligados a seguir maldiciendo, a seguir adulterando, a seguir pecando de ninguna manera, estos creyentes son como el paño viejo que está siendo remendado con paño nuevo. Se hace peor la rotura. ¿Por qué? Porque lucen falsos, lucen superficiales, lucen hipócritas. En la iglesia tienen lenguaje y tienen apariencia, pero en su vida diaria son derrotados por el pecado. Siguen deleitándose en las cosas de este mundo lo mismo que los demás, y esto es tropiezo para el mundo. La gente cree cuando ve cómo nos amamos. La gente cree cuando ve una transformación en nosotros. Temen y dicen: de verdad Dios existe, porque yo conocí a esa persona y era así y ahora es así. Pero cuando no ven ese cambio, la gente es tropezada, y aunque les hablemos bien, claramente, y entendamos todos los misterios y tengamos toda ciencia de la palabra de Dios, a veces nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras y no dejan que esas personas nos escuchen el evangelio que les estamos predicando. Entonces, es muy importante y fundamental tener la visión clara que seguimos a un Dios que nos amó y que pagó el precio de la crucifixión por nosotros. Todos estamos de acuerdo que Cristo fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Pero lo que a veces no entendemos es lo que sigue, que con Cristo estamos juntamente crucificados y no vivimos más nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y de verdad, queridos, no podemos esperar en este mundo nada mejor que la dádiva que Dios nos da. Identificarnos juntamente con Cristo como hijos de Dios. Padecer en su muerte como en su resurrección. No es el paño nuevo remendando el paño viejo, porque se haría peor la rotura. Es vino nuevo en odre nuevo. Es paño nuevo en paño nuevo. Entonces, sí aguanta.
los estirones y el uso, aunque sea rudo, que se dé a esa prenda. ¿Por qué digo que no podemos esperar en este mundo nada mejor que identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección? Porque juntamente con Cristo Dios nos dará todas las cosas. Esto no significa necesariamente coches, casas, propiedades, fama, pero sí la capacidad de soportar en este mundo donde no está nuestra ciudadanía, en este mundo en el que somos extranjeros y peregrinos, el rechazo y la aflicción que podamos tener. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y les voy a decir que no necesariamente el cristianismo es una vida en la que los problemas, la escasez, la enfermedad, la persecución nos afligen. A veces también nos aflige la riqueza y la fama. ¿Por qué? Porque estas cosas también nos separan de Dios. Si no tenías trabajo, eras mejor cristiano que ahora que lo tienes. Si no tenías dinero, eres mejor persona que ahora que la tienes. Por eso en Proverbios dice: dos cosas he demandado a Jehová: no me hagas rico porque me pierdo, y no me hagas pobre porque blasfemo tu nombre y me pierdo. O sea, ¿quién nos hace estar contentos? ¿La pobreza o la riqueza? Ni lo uno ni lo otro. Pero según tu fidelidad te será dado. Si sobre lo poco eres fiel, sobre más te pondrá el Señor. Entonces, ¿qué debemos pedirle al Señor? Sabiduría para tener gozo en las diversas pruebas. Amén. El mismo Señor dijo que si queríamos ser dignos de Él, debíamos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Aquí yo no veo casas, coches, fama, riqueza, la cabeza de nuestros enemigos. Dice, debemos tomar nuestra cruz. ¿Esto qué es? Crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Tener la mente de Cristo. El Espíritu nos redarguye y nos dice: no contestes. Vámonos de aquí. No vamos allá. Vamos allá. Háblales esto. Esto es tomar nuestra cruz. Pero no nos van a recibir. No es a ti, es al Señor. Tú y yo solamente somos el burrito que Él usó para entrar en la ciudad. Si lo reciben, o si nos reciben, lo recibieron a Él, y si nos rechazan, lo rechazaron a Él. Solamente esfuérzate en ser fiel. No estoy hablando que cristianismo sea ascetismo. Ascetismo es una palabra que significa sufrir. No necesariamente el cristianismo es todo el tiempo estar siendo rechazados, padecer hambre, padecer escasez, estar siendo perseguidos, no. Pero cristianismo sí es mantener la integridad cualquiera que sea nuestra condición o situación, y predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Porque les voy a decir algo: el pecado es un imán que atrae maldición a todo aquel que lo practica. Y toda la gente que está en problemas, pues es porque está en pecado. Sea por la manera en la que trata a los que viven con él, por la manera en la que se conduce en su economía, por los vicios que tiene, por la forma en la que se expresa. El que está en Cristo es nueva criatura conforme a Dios. Esto es cristianismo, una vida de arrepentimiento, una vida de nuevo nacimiento, no esforzándonos nosotros porque nosotros no podemos,
pero sí reconociendo cuando nos equivocamos. Señor, aquí está mi pecado, te lo confieso y te suplico que por favor, por tu Espíritu, me ayudes a no jactarme en él, porque mucha gente se jacta y dice, ay pastor, pues usted sabe que yo así soy y así me moriré. Ay pastor, pues usted sabe que todos en mi casa así son y pues yo por eso también soy así. No, si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas han pasado. ¿Por qué? Porque si tú y yo seguimos en lo mismo, entonces seguimos en nuestros pecados. Aunque vengamos y oremos y le pidamos a Dios que nos limpie con su sangre, si seguimos practicando el pecado, estamos en pecado. El que está en Cristo es nueva criatura. Entonces lo único que nos concede realmente el perdón, más que la sangre de Cristo, es el arrepentimiento, el apartarnos del pecado, el adquirir la mente de Cristo. Y si tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero si no te apartas de tus pecados, aunque los confieses y te cubras con la sangre de Cristo, es como una persona que se pone un vestido nuevo y sale y se mete al lodo. ¿Está limpia o sucia? Está sucia. ¿Por qué? Porque volvió al lodo. Igualmente, muchos no hemos entendido aquí en nuestra mente que somos nuevas criaturas, que no estamos obligados a obedecer al pecado como lo obedecíamos antes, que si nos decían cara de perro, los mordíamos. Si nos decían chango, comenzábamos a brincar y comenzábamos a aventar cocos. ¿Saben de lo que estoy hablando? Actuábamos en consecuencia. Si había tráfico, maldecíamos. Si se tardaban en el banco y no nos atendían, nos quejábamos. Y todo este tipo de conductas que eran como de esclavitud, así de que me jalan el hilito y yo respondo, son rotas cuando tú y yo entendemos por la fe que Cristo habita en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. El que se esfuerza en amar a Cristo, porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El que se esfuerza en poner por obra los mandamientos de Dios, ve al Señor en todas partes. Pero el que no puede, porque no quiere, no es que no pueda, es que no quiere guardar los mandamientos de Dios, no quiere que la palabra de Dios permanezca en él, no puede ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero el que ama al Señor y guarda sus mandamientos, lo ve en todas partes, aún en lo adverso, y tiene por sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas, porque ver al Señor, mantenerse conectado con la luz que da la palabra de Dios, la dirección que el Espíritu Santo está revelando en esos momentos en nuestra vida, el que se mantiene en comunión, sí puede ver a Dios. Por tanto, queridos, ¿cómo debemos interpretar esta vida? Como una leve tribulación momentánea. Y sigue diciendo el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que nosotros, ¿quiénes son estos nosotros? Los cristianos. De aquí en adelante, no es el pasado, es de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva. A nadie conocemos según la carne, es decir, antes yo veía a una persona y la trataba con llevadas, con menosprecio, con desprecio. Pero como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, entonces a nadie voy a conocer de aquí en adelante como le conocí en el pasado. Eso es lo que dice. Dios me ha dado un nuevo corazón. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos más así. ¿Qué significa esto? Que tal vez tú tenías
conceptos religiosos. Tal vez tú tenías paradigmas de Dios es así, el cristianismo es así, la iglesia es así, la oración es así, yo soy así. Pero de aquí en adelante, todo mi concepto que yo tenga de Dios, de Cristo, de la iglesia, de los pastores, de los hermanos, de los vecinos, de mi familia, de mis hijos, de mí mismo, de cualquier persona en tu vida, ¿de dónde lo debemos tomar? De Cristo. ¿Cómo ve Dios a estas personas? No como las he visto yo, porque si los sigo viendo como yo los veía, no voy a salir jamás del hoyo. Tal vez nuestra manera, como conocimos a Cristo, fue en la carne, como les estoy diciendo. A lo mejor nos acercamos a la iglesia para sentir bonito, para cumplir, para que nos librara Dios de una enfermedad, o de un vicio, o del vicio de otra persona en nuestra casa, o de un pecado, o de una deuda, o de una mala actitud, o de un problema con un hijo. Sí saben que muchos pudimos habernos acercado a Cristo en la carne con ciertas intenciones y expectativas. En resumen, para servirnos de Él, pero no para servirle. Tan es así que muchos apenas se vieron tantito favorecidos y pelaron gallo. No permanecieron. O no recibieron lo que venían a buscar porque querían que les apapacharan el lomo, que les endulzaran la orejita, y pues resulta que lo que predicamos es arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo que queremos no es el reino del hombre, sino que los hombres estemos en el reino de Dios por el camino que Dios dispuso para que llegáramos a Él. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que esa forma de creer afectaba todo en nuestra vida, tanto que éramos mediocres, tanto que no crecíamos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que jamás la abríamos y mucho menos sabíamos dónde estaba este libro ni de qué trataba. Y también afectaba nuestra forma de ver a los demás, porque nos veíamos, como dije, con menosprecio, con desprecio, con resentimiento, con codicia, para que sean nuestros cómplices de aventuras, de fiestas, y también afectaba nuestra manera de afrontar los problemas. Nos enojábamos, nos deprimíamos, maldecíamos, reclamábamos, robábamos, y de manifestarnos en las distintas situaciones en las que a veces la vida nos pone. O sea, afectaba todo nuestra manera de concebir al Señor. ¿Por qué? Porque no era en arrepentimiento, no era identificándonos con la cruz de Cristo, sino sirviéndonos de Dios y viéndolo a Él, solamente a Él crucificado, y nosotros siguiendo en el pecado, pensando, bueno, Él es Dios, nosotros somos humanos y Dios me perdona. No teníamos una excelencia cristiana, sino una mediocridad cristiana. Pero dice Pablo que de aquí en adelante a nadie conoceremos más según la carne, sino según Cristo. Y aventajamos en nuestra lectura, por favor, con el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este es un pasaje muy, muy conocido. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Lamentablemente es muy conocido, pero muy poco practicado. Por eso es por lo que nos estamos deteniendo en el análisis desmenuzado del contenido de esta porción de la enseñanza de Pablo, para que entendamos
¿A qué se refiere con ser nuevas criaturas? Nuevas criaturas es tener una mente nueva y un corazón nuevo. No vivir más para nosotros en esa mediocridad pensando, Dios me perdona. Dios perdona el pecado del que nos arrepentimos, no el pecado en el que aún seguimos. Aunque venga a la iglesia, aunque sirva, aunque sea pastor, aunque traiga mi ofrenda, estoy en mis pecados si no he nacido de nuevo, y Dios no puede ser burlado. Entonces, si alguno está en Cristo, Cristo está en él. Es nueva criatura. ¿Por qué? Porque ya no vive según la carne, sino vive según el Espíritu. Las cosas viejas, lo que era rezongón, flojo para levantarse, criticón, enojón, lo que usted quiera, pasaron. Él es nueva criatura. Usted y yo no vemos al exendemoniado gadareno todavía con sus cadenas, su desnudez, sus pelos, sino que lo vemos sentado, vestido, peinado, arreglado, perfumado, en su cabal juicio y listo para ser discípulo de Cristo. Las cosas viejas pasaron para una persona tan difícil. Yo te aseguro que tú eres difícil, pero no tan difícil como era aquel que hasta en sepulcros vivía, como era aquel que aunque lo ataban con cadenas, las rompía. No había manera de retenerlo, ni de contenerlo, ni de hacerlo entender, porque estaba endemoniado. A lo mejor tú no estabas endemoniado, a lo mejor tenías un genio de los 1000 demonios, pero no estabas endemoniado. O a lo mejor sí, porque también de María Magdalena el Señor sacó 7 demonios. Entonces, nosotros podemos o pudimos haber sido las personas más duras, pero no tienes por qué seguir siéndolo. Más maldicientes, pero no tienes por qué seguir siéndolo. Más intemperantes, pero no tienes por qué seguir siéndolo, porque las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, esas cosas no pueden permanecer en ti. Y no dejes que el diablo te engañe y que te haga creer que pues ni modo, que tú eres así y que tú nunca vas a cambiar, porque eso es una mentira. Dios cree en ti y te ha dado libre albedrío, la capacidad de decidir si quieres seguir siendo igual o si quieres comenzar a probar el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado para ti en el arrepentimiento. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Vas a ver la misma pared, pero la vas a ver diferente. Vas a ver los mismos cuadros, pero los vas a ver con otro corazón. Ya no vas a permitir que esas cosas aneguen tu corazón de sombriedad, de ver todo sombrío, de ver sin esperanza, de ver como me equivoqué. No, ahora tú vas a ver las cosas con esperanza, con gozo, con fe, y poco a poco tu fe, como la luz de la aurora del nuevo día, va a ir penetrando esas tinieblas de tal manera que van a irse dispersando todos los demonios que se anidan ahí, de lujuria, de pornografía, de drogadicción. Yo no sé qué tantos demonios puedan haberse albergado en la casa de un pecador como éramos nosotros, y de su familia, que si el justo con dificultad se salva, que somos nosotros, ¿dónde queda el limpio y el pecador? Si yo estoy roto, pues aquellos están descosidos, está mucho peor. Pero por un justo, Dios hace mucho bien. Entonces, esto es lo que Dios quiere que compruebes, que su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta, y que a partir de hoy tú puedes tener un nuevo corazón y puedes comenzar a ver las mismas cosas desde otra óptica. Esto no significa que te conformes y que digas, pues sea por Dios. No,
Al contrario, esto significa que la salvación ha llegado a tu casa y a partir de hoy comenzarás a ver cielos nuevos y tierra nueva. Ser cristianos, por tanto, es vivir para Cristo, conocer a los demás a través de Cristo y aún a Cristo conocerlo a través de Cristo mismo. En tu luz veremos la luz. Entonces, es de esta manera como somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo por el arrepentimiento. Cuando Juan vio a la multitud venir y bautizarse como un acto ritual, los reprendió duramente y les dijo: vayan pues y hagan frutos dignos de arrepentimiento. El Señor no nos da un mandamiento si no nos da la capacidad de obedecerlo, así que no me digas, yo soy así. No, tú quieres ser así, tú te obstinas en ser así, pero tú puedes ser una nueva criatura y puedes ser una buena noticia para tu vecindario, puede ser una buena noticia para tu familia, para tus hermanos, para tus vecinos, para tus amigos. Puede ser instrumento de salvación para todos ellos, porque Dios te ha predestinado como la carta de la Biblia que ellos pueden leer, porque ellos no quieren leer el libro, no lo entienden, pero te ven a ti, ven tus obras, ven cómo te expresas, ven cómo Dios te bendice o cómo Dios retiene sus bendiciones. ¿De qué depende? Si sobre lo poco eres fiel, dice, sobre mucho te pondré. Entonces, nosotros renacemos, diga conmigo esta palabra, renacemos de la palabra. Cuando venimos a la iglesia y oímos la palabra de Dios, renacemos. Resurgen nuestras esperanzas, resurge la estrategia, resurge la fe, porque la fe es por oír. Renacemos de la meditación de su palabra, por eso tomamos nota. Tal y como nos lo explica el propio apóstol Pedro a continuación, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pedro dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que hace renacer al cristiano? ¿Quién me dice? La palabra de Dios. Y no la lees, no la estudias, no tomas nota. Si a veces se nos olvida hasta el recibo para pagar la luz, ¿tú crees que te vas a acordar de la enseñanza? Le confiamos demasiado a un cerebro que no nos alcanzó a muchos para sacar 6 o 7 en la escuela. Pero ahora que somos discípulos, podemos ser más eficaces. ¿Por qué? Porque te concedo razón. Aquellas raíces cuadradas que tanto trabajo nos costaron, o aquellas capitales de países que nos teníamos que aprender, o aquellas fechas de hechos históricos que nunca vimos, pues jamás volvimos a escucharlos más que cuando teníamos que presentar aquellos exámenes. Pero la palabra de Dios todos los días la vivimos. Dios provee el pan nuestro de cada día en su palabra. Y tú necesitas venir a su palabra para que Él te alimente con la sabiduría que necesitas para el día a día. Para ese día en específico, lo que Dios te habló es lo que Él te había preparado. Eso nos pasa muchas veces cuando venimos a la iglesia, que sentimos que el pastor nos agarró a pedradas, nos apedreó el rancho. Ay, pastor, usted ahora sí la traía conmigo. No, es el Señor que conoce nuestro levantar y nuestro acostar y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y Él habla a nuestro corazón a través de sus siervos y a través de su propia palabra, haciéndonos renacer de simiente
no corruptible, sino incorruptible. Amén. Es decir, la palabra de Dios es poder. Amén. La palabra de Dios es fiel. El honor de Dios está en que Él no miente, en que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces vale la pena examinarla, vale la pena retenerla, guardarla, aplicarla, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Pasarán este cielo y esta tierra, pasaremos nosotros como la hierba. Apenas ayer éramos niños y hoy ya estamos bastante maduritos. Ayer jugábamos canicas y hoy ya nos duele todo. Ya no alcanzamos a ver, ya hay muchas cosas que se nos olvidan. ¿Y qué vamos a hacer cuando el Señor nos llame de este mundo a su presencia? ¿Qué cuentas le vamos a dar si solamente como los demás vivimos en lo material, en el resentimiento, en el chisme, en el pleito, en el vicio, cuando Él nos ha dado tiempo para arrepentirnos? En contexto, este pasaje que tenemos en pantalla, yo quiero leerles, que ustedes escuchen, lo que está escrito antes de este verso. Pedro escribe: habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, no superficial, no aparente, no forzado, amor fraternal que nace del corazón. Ámense, dice, unos a otros entrañablemente, o sea, de corazón puro, siendo renacidos, fíjense, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora escuche lo que está escrito a continuación. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Queridos, podemos movernos por la gracia que Dios nos ha concedido. Escuche lo que le estoy diciendo. Por eso, hace un momento le comentaba que no puede haber una dádiva mayor que identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección, en su vida. ¿Por qué? Porque podemos movernos no en el chisme, no en el resentimiento, sino en la gracia que Dios nos ha concedido. Con libertad y con poder para no emborracharnos, para no maldecir, para no meternos en un chisme, en un pleito, con libertad y poder en las obras, porque Dios no preparó esas obras de las que luego le andamos diciendo, Dios mío, sácame de esto, sino que Dios preparó otras obras, que predicáramos, que hiciéramos discípulos, que nosotros mismos hiciéramos reuniones en nuestra casa y que ahí invitáramos a nuestros amigos y les ministremos la palabra de Dios. Dice, las obras que Dios preparó de antemano para que los hijos de Dios andemos en ellas. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Entonces, no es correcto que hablemos, que andemos como si no fuéramos hijos de Dios. Ahora, no queremos hipocresía, no queremos mentir, no queremos falsedad. No ignoramos que las cosas en este mundo sí nos sacan de quicio y se están poniendo cada vez más feas. Pensábamos que cuando los hijos crecieran iban a hacer mejor las cosas, pero conforme crecen se ponen a veces más complicados los problemas. La Biblia dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, porque dice no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta, pero se refiere a hijos que tienen temor de Dios, que tienen conocimiento de Dios. Pero cuando los hijos no tienen ese temor de Dios, en lugar de ser saetas que nos ayudan a nosotros a resolver los problemas propios de nuestra vejez, se vuelven ellos las saetas contra nosotros en nuestra vejez.
Y no es tampoco para que te sorprendas y digas, yo ya no quiero vivir, te deprimas, te enojes, amenaces, eches afuera a alguien. No. Te voy a decir, tú y yo, por lo que está escrito, sabemos que las cosas se van a poner más feas. ¿Dónde está entonces la ganancia de ser cristiano? El que oye y hace la palabra es como el que edificó su casa sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán tempestades y darán con fuerza contra aquella casa, pero no caerá. Está diciendo el Señor, está prometiendo, está ofreciendo que si tú oyes y haces su palabra, ¿no vas a tener problemas? No, los vas a tener, pero no vas a naufragar. Te vas a mantener con gozo y con paz a pesar de los pesares. Pero el que oye y no hace, esos problemas van a venir y lo van a desmoronar, lo van a derrumbar, lo van a dejar en la completa ruina. Entonces la ganancia de identificarnos con Cristo es esa paz que dijo que Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes tener paz en los campos de concentración judíos? Por Dios. Dios es el que me da la paz. ¿Y por qué entendemos que este mundo se va a poner todavía peor? Porque es señal de que el regreso de Cristo está cerca. Así serían las cosas al final de los tiempos. Entonces, ¿qué ganancia, qué beneficio es para aquel que la palabra le convence? Para aquel que la palabra le es luz, que dispersa las tinieblas. Te dije, es la misma pared, pero la ves diferente. Son las mismas personas, pero los ves a través de los ojos de Jesús, que dices, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esto es afecto fraternal no fingido. Esto es amor nacido de corazón puro. Esta es la ganancia. Que el que está en Cristo es nueva criatura y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento le guarda en cualquier circunstancia. No dejemos permear nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No seas vencido de lo malo, con el bien vence el mal, pero separado de Cristo no puedes. Reconócelo, confiesa tus pecados, apártate de ellos, esfuérzate y sé valiente para vivir para la gloria de Dios, y vendrán de la presencia del Señor para ti tiempos de refrigerio. El cristianismo es una vida de ascetismo, me refiero, sufrimiento, no, pero tiene de todo, como la vida de los que no son cristianos. Un mismo acontecimiento ocurre al justo como al pecador. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que las muchas aguas no inundan el corazón del justo. La llama no arde en él. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel que fueron echados en el foso de los leones? Perdón, en el horno de fuego, que la llama no ardió en ellos. ¿Se acuerdan? Igualmente tú y yo podemos ser echados en la peor situación, en la peor tribulación, en la peor necesidad, pero tendremos gozo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Fiel es el que empezó en nosotros la obra, que también la terminará. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos hallemos en diversas pruebas? Tener por sumo gozo. Y meditar en la palabra es nuestra conexión con la fuente de poder. No te refugies en la música de los bookies, ni en irte de viernes social con tus amigos pensando que eso te va a desestresar. Eso nomás te va a poner crudo y gastado, y te vas a meter en problemas. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Esto es lo que te mantendrá conectado a la fuente de poder. El verdadero poder
que saca al justo adelante de cualquier situación difícil. Dios nos está revelando que la gloria postrera es mucho mayor que la primera, y que la obra que Él comenzó en nosotros, también Él es fiel para terminarla y llevarla a su perfección. ¿Y quién es esa obra? Tú y yo. Entonces, sé barro en sus manos, no piedra. Sé barro. Déjate modelar y usar como un vaso que Él puede llenar con agua limpia para dar de beber a un mundo que está sediento de su verdad. Porque el mundo perece por causa del pecado, pero ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les predique? Y los que podrían predicar están pecando con ellos. Se cumplirá en nosotros el propósito predestinado de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subieron de imaginación humana, son las que Dios preparó para los que le amamos, de manera que los que nos vieron caídos, los que nos vieron perdidos, se van a maravillar al vernos sentados, bañados, peinados en nuestro cabal juicio y listos para seguir y servir a Cristo. Juntamente con Cristo, dice, Dios nos dará todas las cosas. Por lo tanto, hay algo que tenemos que recuperar: la oración. Pidamos con fe, confiando en la soberanía de Dios y en su buena, perfecta y agradable voluntad. Mira, Dios puede resucitar a alguien. Dios puede hacer que un pez tenga el pago de una deuda que tú no tienes para pagar. Dios puede hacer que se aumenten los panes y los peces para que des de comer a una multitud. Para Dios no hay imposibles. Su soberanía rompe la lógica de la naturaleza. Él estableció la naturaleza, pero Él es soberano. Entonces, lo que necesitamos es recuperar nuestra identidad con Cristo y entender que si Dios nos ha llamado los hijos de Dios, es porque Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los primeros cristianos, como nosotros hoy, tuvieron una revelación de lo que realmente es el amor de Dios hacia ellos. Aquellos primeros cristianos entendieron lo que significa haber recibido de Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios, y anduvieron en las obras del Hijo de Dios. Ellos vieron a Jesús hacer las cosas y las hicieron igualmente, porque entendieron, somos hijos de Dios. Entonces, hagamos las cosas como Jesús y comprobemos la fidelidad de Dios. Ellos oraban fervientemente y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de ellos. En su palabra, Dios nos promete, como les dije, que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Dónde está la clave? En recuperar el fervor en la oración, la pasión por orar. Levántate de madrugada, en lugar de estar ahí con el ojo pelón, preocupado, ¿cómo le hago? No llega, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago para que me entienda? Levántate y haz oración ferviente. La gloria postrera será mayor que la primera. Ay, es que cuando eran niños, qué bonito, porque me obedecían, y yo les decía, estate aquí, y era bien calmadito, bien hermano, se quedaba sentadito, iba yo y venía, y ahí lo encontraba, donde lo dejaba, ahí se quedaba. Sí, pero ahora ya no. ¿Pero qué dice? La gloria postrera será mayor que la primera. ¿En dónde está la clave? En nuestra identidad con el Hijo de Dios. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. No solamente en santidad, sino también en fe. No solamente en fe, sino también en santidad, porque si nos falta santidad, la fe es estorbada. Y si nos falta fe,
aunque tengamos santidad, no vamos a poder ver el reino de Dios. En su palabra, entonces, Dios nos promete que la gloria postrera será mayor que la primera. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que el Dios que hacía milagros ya no hace milagros hoy? ¿Creen que su mano se ha cortado para salvar y que ya no hace las cosas como las hacía antes? ¿O creen que lo que se ha diluido es la clase de discípulos? Ese es el problema. Lo que pasa es que la iglesia a veces está distraída por los asuntos de esta vida, engañada por Satanás, que le hace creer que así eres, así es tu familia y así te vas a morir, pero igual te vas a ir al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo no estoy queriendo amenazar, yo estoy queriendo mostrarte el vestido de novia que Dios ha preparado para ti, para que te metas en él, para que andes como es digno. No es enseñarte el infierno para que veas a dónde vas a ir si no te arrepientes, es enseñarte la gloria para que veas de lo que nos estamos perdiendo por la falta de hacer las cosas primeras que corresponden a los hijos de Dios. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versos del 17 al 19, dice así: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que habite Cristo por la fe en su Biblia, en sus apuntes, en el YouTube. ¿En dónde? En nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. El que no ama es porque no tiene intimidad con Dios, porque el fruto de la intimidad con Dios es el amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos los cristianos, cuáles son las dimensiones de este amor al que Dios nos ha llamado a participar, no solamente a recibir, sino también a dar. Y no solamente recibir y dar, sino también explicar, entender y explicar. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, cuando tú y yo demos fruto de este enraizamiento en Cristo, en la identidad de Cristo, y florezca, dé fruto este amor, entonces seremos capaces de experimentar una realidad que no conocemos. Tenemos una idea de un amor romántico, condicionado, humano, pero no del amor divino que nos ha concedido por medio de Cristo. Pero cuando tú te enraices y comiences a dar fruto, vas a comprobar cómo se puede perdonar a cuenta de la gracia de Cristo, cómo se puede amar con el amor de Dios. Si estamos en la carne, nuestro amor va a ser como intentar hacer a un elefante una bailarina de ballet. Va a ser algo grotesco y prácticamente
imposible. Se va a ver chistoso, pero no va a tener la excelencia de una bailarina de ballet. Pero cuando nosotros fluyamos, dejemos que la mano de Dios nos moldee y nos haga como el Hijo de Dios, entender plenamente este gran privilegio que somos hijos de Dios, entonces vamos a comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque Dios sea tan grande y todopoderoso, en ningún momento se ha separado de su creación. Esto se llama inmanente, es un atributo exclusivo de Dios. Él no es parte de la creación, pero sí está en toda ella. Es inmanente. Es todopoderoso y es más grande que la creación misma, pero está pendiente de todo lo que ocurre en su creación. Y es aquí donde podemos comprender que Dios es amor. ¿Por qué? Porque tú crees que Dios no ve las cosas que hacemos los seres humanos, que son lamentables, que son reprobables, la guerra, el abuso, el secuestro, el robo, el narcotráfico y cuántas cosas, la estafa, la manipulación. Pero muchos dicen, ay, si Dios existiera, Él no permitiría eso. Dios es amor, y el amor no se irrita, no hace nada indebido. Entonces, ¿cómo va a actuar Dios? Conforme a su palabra, en su tiempo. Dios va a obrar en justicia. Y nosotros, dice, tenemos en su palabra, en la Biblia, la palabra profética más segura. Es decir, nosotros sabemos las cosas que vienen y por lo tanto, por fe, podemos obrar conforme a su voluntad. El Espíritu nos guía para que entendamos los tiempos. Todos los atributos de Dios se manifiestan porque Él mantiene su personalidad amorosa. El atributo más importante del carácter de Dios es el amor. Y debido a que Dios es amor, es que Dios no usa su poder contra nosotros, ni lo que Él sabe contra nosotros, sino Él utiliza su poder por nosotros. ¿Para qué? ¿Para que insistamos en el pecado o para que entendamos que ya no somos esclavos de Él? Su Espíritu nos está convenciendo todo el tiempo para que no perseveremos en el pecado. Dios usa su poder para ayudarnos a nosotros a entrar en su gloria. Dios dio a su Hijo unigénito para comprar al precio de su sangre nuestra redención. Esto es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, ingrato, rebelde, contradictor, desagradecido, pero aún así Dios dio por todos a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no siga viviendo de una manera perdida, sino con sabiduría, con arrepentimiento, con un nuevo corazón, en un nuevo nacimiento, y tenga vida eterna y abundante. Entonces, Dios dio a su Hijo unigénito para comprar nuestra redención, para pagar nuestra redención. Servimos, sí, óiganlo, a un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Seguimos a un Dios incomparable, un Dios sin igual. Pero no se olvide de esto, es nuestro Padre amoroso. Y a veces uno por sus hijos se aguanta muchas cosas, se calla muchas cosas, aguanta maltratos, pasa hambres, se quita el pan de la boca, paga deudas que no son suyas, consigue como puede para resolver
el problema de su hijo. Y a veces uno los hace consentidos. A veces los hijos se vuelven abusivos. No es el caso de Dios, nuestro Padre, pero sí quiero que entendamos que el Dios Todopoderoso no usó su poder contra nosotros, porque imagínense desde cuándo nos hubiera destruido. Pero todo lo contrario, su Espíritu nos convence de todo pecado y nos redarguye a toda justicia. Nos invita al arrepentimiento. Este amor de Dios dirige sus buenas intenciones hacia nosotros que somos sus hijos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como los que quedaron postrados en el desierto. Si oyes hoy su voz, vuélvete a su reprensión. Y entonces enderezarás tus caminos y todo te saldrá bien. El Dios Todopoderoso es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ustedes gustan, pongámonos sobre nuestros pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.